de nosotros estos funcionarios. Miren, los diputados deben de pelear por los intereses de los departamentos que representan. Deben de realizar realmente labor positiva para Guatemala. Están queriendo apoyar una ley y vamos a ver, los trabajadores de caminos se manifestaron ayer en todas las carreteras y vamos a ver en oposición a la 5470 y algo, creo que es una iniciativa de ley que pretende dar paso a la privatización de las carreteras. Claro. Ellos están, entonces los trabajadores, así es, los trabajadores de camino están haciendo un último esfuerzo por detener entonces no a Civial, dice, no a la privatización de las carreteras, no a la iniciativa de ley 5431, creo que dice, ¿verdad? 5431 dice. Sí. Muy bien. Entonces ellos bloquearon ayer a nivel nacional y vamos a ver varias fotografías porque nos hicieron llegar varias fotografías para que esto fue en varios lugares, creo que 9 o 12 puntos de la República, y pues bloquearon de diferentes formas. Tal vez no tenían, mucha gente no entiende qué está pasando, pero así empiezan las iniciativas. Son algunos trabajadores, no todos, algunos ya están pues untados, ¿verdad? Pero los que de alguna forma defienden, tal vez por el trabajo, pero además por Guatemala, porque también no podemos criminalizarlos. Aquí también hay líderes que están denunciando la privatización o la preparación para las futuras privatizaciones, y aquí vemos los trabajadores de camino manifestando su rechazo a esta iniciativa o esta ley 5431 que daría permiso para que se privatice la carretera de Escuintla a Puerto San José, el libramiento de Chimaltenango, que es un libramiento bien cuestionado, pero que funciona, y que el problema del drenaje dicen que lo tapan con tubos, con piedras, con llantas. O sea, este drenaje se tapa, el de Chimaltenango, de manera políticamente o comercialmente, digamos, bajo intereses mercantilistas, en el sentido de bloquear la tubería para que no pueda drenar, y entonces una lluvia y se inunda, pero dicen que tiran llantas y todo, pero las autoridades no las quitan. Quiere decir que las autoridades están interesadas en que eso se repita, una lluvia y se inunda, pero ¿por qué no destapan los drenajes si tiene drenajes? Entonces los trabajadores de caminos están manifestando su rechazo a esta iniciativa 5431 que viene a dar permiso a las privatizaciones, y con esto pues estaríamos viendo ya la pérdida de infraestructura y además debilitando una institución que pues ha generado en muchos lugares obra y desarrollo. Sí, la semana pasada platicamos bastante sobre el tema de la 5431, Otto, y cómo es un pretexto para nacionalizar todo, para regalar todo, ¿verdad? Vamos con más Dijimos fotos. que es interés fundamental de ellos la base paracaidistas del puerto San José, que pretenden hacer una terminal de carga, ¿verdad? En la que van a ganar millones, y en general pues que todos los guatemaltecos paguemos peaje en las diversas carreteras, que ya sabemos que la infraestructura de las carreteras en Guatemala es realmente lamentable. En relación a esto del libramiento que platicabas y donde se inunda, sucede que un grupo de campesinos aledaños al sitio dicen que las aguas que la alcantarilla lo saca perfectamente del libramiento, pero la deja caer en forma desordenada sobre sus siembras de ellos, sobre la propiedad de ellos, y les hace daños irremediables. Entonces,
Básicamente esta es una situación que se debe de investigar de inmediato, y de ser así es obvio que esta agua tiene que seguir bien encauzada, ¿verdad, Otto? Porque si eso ocurre mucho, pues agua que se recoge de un lado y se tira hacia otro sin darle un caudal, encauzarla adecuadamente o entubarla o etcétera, pues es lógico que llega y que destruye los campos de cultivos de otras personas, y por esto es que ellos reaccionan tapando con estas llantas y todo, y al final esto se inunda del lado que va de la capital hacia el occidente, en un bajío ahí. Es pues sumamente peligroso, en la noche no se ve, puede un automóvil entrar a cierta velocidad y ocasionar un grave accidente, esta inundación. Y claro, según como esté la lluvia, si son torrenciales, pues llega al extremo de que se pasa al otro lado y todo el bajío claro, se ve inundado. Pero puede, ahora, además, yo creería que se ha estado utilizando como un distractor el tema de libramiento, y no se ha ejecutado la fianza para que la empresa responsable no solamente arregle lo que se requiere, como el caso de las laterales, estas montañas o estos cortes que amenazan permanentemente con derrumbarse, pues deben de rectificarse los que están en esa condición, y dejar ya arreglar el tema del drenaje. Y bien, también al aplicar una fianza, pues el gobierno de Guatemala tiene la capacidad de recibir de nuevo los fondos que desembolsó para dicha construcción. O sea, la empresa que construyó ese libramiento tiene que solucionar, o bien tiene que llegar a ampliar más, si quieren echar piedras y llantas y cosas a los drenajes, pues que los haga más grandes, porque debió de ser incluso debieron de ser mucho más grandes para evitar que se den este tipo de hechos, de que la gente con una o dos o tres llantas que echen al drenaje, pues con esto lo tapen. Entonces yo creo que esas tampoco son excusas, y la empresa tiene que colocar drenajes de mayor tamaño. Fíjate, eso debe de ser ya una obligación, debe de buscarse una solución, o al final lo van a cerrar y va a pasar como que la carretera de la costa sur. El desfalco mayoritario fue en la compra de terrenos. En la compra de terrenos, ¿verdad? Que sobrevaloraron, y luego incluso hay gente que dicen que no tenían terrenos y recibieron dinero. Bueno, esto es parte del drenaje. Sucede que los taludes son demasiado verticales. Habría que, la inclinación, con esos fondos que tú decís, desgraciadamente habrá que comprar más derecho de paso arriba para poder quitar esa inclinación tan extrema. Claro. Que es en ciertos lugares. Y es solo ciertas áreas, Jorge, donde probablemente hay algún tipo de caverna o hay un tipo de venas de agua, nacimientos. Fíjate que la gente le llama nacimientos, pero cuando llueve el agua busca hay unas como capas, y entonces el agua donde entra esa capa es lo que provoca los derrumbes. Pero no es que sean nacimientos de agua de todo el año, sino son solamente como corrientes de agua que van en el subsuelo en época de lluvia. O sea, claro. Nacimiento no parecen nacimientos. Sí. Pero igual está pasando acá en carretera. Por la lluvia. En carretera El Salvador, en el kilómetro 16, hicieron 17 y medio. Hicieron unos cortes de tierra. Y yo he podido observar que cuando llueve, 2-3 días después, sale agua de la montaña y ha provocado pequeños derrumbes. Y el agua busca dónde salir. Así es de que yo creo que esta parte pues es trabajable, pero se ve que no hay voluntad, y lo que buscan probablemente es, como quien dice, primero hacen el nombre de la obra
O sea, aparte que fue sobrevalorada, pero además va a quedar como que dice, adelan en privatización. Como que se lleven esa babosada, mucho se inunda. ¿Me explico? Sí, pues. O sea, y la obra sí tiene buena base, buenos cimientos, podemos ver el asfalto, etcétera. Se cortó mucha montaña. Yo estoy seguro que si la dan en privatización van a venir, van a sacar, a limpiar los drenajes y van a hacer el corte donde se derrumbe. Pero van a cobrar solo por ese pedacito, porque lo que sigue de ahí está horroroso. Y claro, nadie dice de eso, lo que pasa es que voto. pasar Chimaltenango te toma 2 horas. Sí, o 1 hora. Sí. Entonces cualquiera paga 10 o 15 quetzales para... Ahora la carretera de Tecpan en adelante, eso es caótico. De una vez, si era la Solel Bonén, fue la que hizo, nunca he visto que hagan bronca. Y decían que era 20 años, ¿verdad? Y decían que era para 20 años. 40 años. Que era de concreto. Porque son concreto. Y realmente es concreto, pero pésimamente aplicado. Dejan unos hoyos. Puedo decir que lo que es pésimo es el concreto. O sea, el concreto el cemento. Sí, pues, es de baja calidad. El cemento es de baja. Le echaron mucho cemento, pero de mala calidad. Sí, pues. Bueno, Jorge, hay otro tema bien interesante. Ya hablamos de este libramiento, que también es un problema que a los guatemaltecos de Occidente y de toda Guatemala nos preocupa, porque fue una obra sobrevalorada, cara, y además pues está fallando. Pero quiero contarte, Jorge, que tenemos también el tema de el Papa Francisco Bergoglio. El Papa Francisco Bergoglio va a debutar en una película que va a ser lanzada esta semana todavía, el fin de semana, allá en Estados Unidos. Él en la película, creo que en una parte de la película o en una entrevista, él habla que se debe de aceptar el matrimonio entre mismo sexo. Y con esto se echó entre las patas pues a todo el pueblo católico, porque, ¿verdad? Entonces es un alboroto, dice, tanto dice la Iglesia Católica apoya la unión entre 2 personas del mismo sexo. Lo único que está haciendo es legalizar algo que siempre ha habido, dice, dentro de ella, especialmente en la mayoría de... Bueno, esto es un comentario de alguien donde hay muchos padres, dice, son homosexuales. Bueno, yo a lo que voy yo es que esto, miren, esto es algo delicado. La unión civil, dice, para parejas del mismo sexo. Que no les va a dejar, no los va a casar en la iglesia. Pero que por ejemplo, esto es tomado de la página virtual de Guatevisión, dice ahí, ¿verdad? Pero vamos a buscar otras, porque hay otras fuentes. Hay muchas fuentes, porque esto está causando sensación. ¿Por qué lo estoy tomando hoy en cuenta? Porque resulta que hace exactamente ya en 15, 10 días son las elecciones en Estados Unidos. Y entonces estas elecciones están en un impasse porque Donald Trump ha salido a la defensa de la familia, etcétera, y los demócratas van al liberalismo, al mismo sexo, al aborto, a todo así, a un libertinaje. Y entonces Donald Trump ha sido más conservador y etcétera, ya de alguna forma ha acaparado pues a toda esa gente conservadora y que luchan por la familia. Entonces lo que dice el Papa es de que él no puede prohibir que tengan un derecho civil, ¿verdad? Entonces, si tú puedes comentar algo, Jorge. Pues realmente de mi parte como ser humano creo que no tengo mucho que comentar. Si bien es cierto que no pienso, no desprecio bajo ningún punto a nadie por su sexualidad, yo sí he estado en contra de legalizar estas situaciones porque pienso que el daño que hacen a los niños que vienen, a los que adoptan y todo, es increíble. Pero como les digo, son posturas, no soy psicólogo, no es esta un área de mi entendimiento y conocer. Pero para mí, cuando me dicen que un niño que nace dentro de un matrimonio de personas del mismo sexo va a tomarlo como perfectamente natural y normal, no lo creo así. Yo siento aún que, igual como Biden, que dice que
a los 9 años ya un ser humano puede decidir sobre la sexualidad que va a adoptar. Esto para mí son aberraciones totales. Un ser humano desde el momento, bueno, ahora con las tomografías y esas situaciones que hacen, o no recuerdo el nombre correcto, pero ya se sabe desde antes de que el niño nazca cuál va a ser su sexo. Entonces, para mí, o cuando nace, si tiene pene es hombre y tiene testículos, y si tiene sus órganos femeninos es mujer. Pero eso de que hay que esperar 9 años para... Bueno, de hecho, Joe Biden, el candidato demócrata, habla de que los niños de 8 a 10 años pueden decidir su sexo. Entonces yo creo que están precipitando muchas cosas, están confundiendo a la población. La familia debe respetarse, y cuando el Papa habla de que tienen un derecho a por así decir, a una representación civil, o sea, el problema es que esto da paso para que puedan adoptar después. O sea, él ahorita habla solo que se pueden unir y que deben de tener un documento que dice que por temas de herencias y por cosas así. Pero aquí dice donde Joe Biden aprueba que niños de 8 años decidan si quieren ser transgénero, dice. Entonces, yo creo que están retorciendo la moral, la ética, la fe, la naturaleza, están rompiendo con todo principio, incluso cristiano. El mismo Papa está rompiendo algo que es delicado, lo que estoy hablando aquí, porque yo recuerdo cuando vino Juan Pablo II a Guatemala, y las 2 veces pues lo fui a ver, y es bastante, digamos, muy emocional, y todo esto es algo grande. O sea, la gente le tiene mucha fe, pero creo que algo le pasó. No sabemos si es una cuestión política, repito, por la elección que se está llevando a cabo, que Donald Trump... un espaldarazo a Biden. Es un espaldarazo a Biden indirectamente. Claro, ahí claramente. Entonces, y yo sé que, les digo algo, reconozco y entiendo que hay gente que trae una tendencia de ese tipo, pero no podemos permitir que ellos puedan adoptar niños bajo ese concepto, porque entonces el niño pierde sus derechos. Claro. Y entonces puede asumir una tendencia que no es la real, que no es la para la cual fuimos creados. Entonces empieza a retorcerse y esto es una cuestión muy delicada. Incluso creería que apenas esto empieza. No sé si vino a distraer el Papa al mundo, no sé si es una cuestión mediática lo que se está buscando. Pero es una cuestión complicadísima la que el Papa da al pronunciar que tienen derecho a un documento civil, a un casamiento civil. Yo creo que, repito, las personas tienen libertad de hacer lo que quieran, pero en cuestiones de sociedad o de legalidad o de moralidad, yo creo que también hay que mantener hay que enmarcar las cosas, porque si esto se llega a generalizar como algo normal, aquí prácticamente se vuelve el Sodoma y Gomorra. Mejor ya ni casamiento que haya. Pues sí. Ya que haya una cuestión y que los niños se tengan y la máquina los cuide, o el Estado que, ¿verdad? Ya llegan del hospital, ya se los llevan a una casa, digamos, comunal. Ahí los hacen crecer, y al final van a empezar, fíjense ustedes, y de hecho ya se está a través de los alimentos. Ayer hablábamos con un amigo del pollo. El pollo le echan mucha hormona femenina para que le crezca el pecho y que eche nalga. Entonces la pierna es así gigantesca y las pechugas son grandotas. Por eso le echan esa hormona femenina. Y entonces el hombre que consume mucho pollo, y la sociedad, la mujer, etcétera, que consume mucho pollo, aparte de que se ve afectado por esa hormona femenina. Y yo creo que por eso hemos perdido incluso el carácter de hombres, y ahí es donde nos llevan hoy, aunque no toda la gente come de ese pollo, pero esa sociedad, esa clase media que consume eso, que es la que de alguna forma interviene en el hacer político, en el quehacer nacional.